Bueno, muchas gracias a la Universidad de Palermo por convocarme para la carrera de Diseño y Comunicación. Mi especialidad es en el mundo vitivinícola. Soy Fernanda Di Tomaso, directora de Cepas y Maridajes, y hace 17 años que me dedico a posicionar bodegas boutiques en el mercado local. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ir viendo. Bien. Bueno, particularmente este es un mundo muy sensorial, ¿sí? Y lo que nos convoca hoy es algunos puntos de dolor, ¿sí? En donde hacemos foco. ¿Por qué? Porque el mercado del vino tiene la particularidad de que es un mercado muy poco fiel. Entonces requiere de una dinámica muy particular, porque tenés que estar permanentemente evaluando las conductas de tu público consumidor. Entonces la forma de relacionarse va cambiando minuto a minuto. No solamente nos nutrimos de lo que es la comunicación online, sino que el offline es muy importante para este mercado. Por ese tema de la sensorialidad. Pero igualmente hay un montón digamos, de formas de poder comunicarnos a través de la comunicación, digamos, a través de las redes, la comunicación escrita, que también se pueden transmitir muchas sensaciones. Bien, el tema de ser omnichannel, ¿sí? De estar en la omnicanalidad, o sea, ese público que nos sigue a través de diferentes formatos. Entonces, obviamente tenemos que ir adaptando el diálogo, el tono del diálogo hacia cada uno de los lugares en donde nos van a encontrar. Así que bien, cuando yo comencé la charla les comenté que digamos, me especializo en el mercado de las bodegas boutique. Para quien no está tan familiarizado con el mundo del vino, bodegas boutique, estamos hablando de, primero, producciones más acotadas, producciones de bodegas que no llegan al medio billón de botellas por año. Entonces tienen, obviamente, son una estructura mucho menor, estamos hablando de pymes y un poquitito más grandes. Entonces nos encontramos con un presupuesto menor, pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y el tamaño de ese tipo de bodegas hace que tengan que ser mucho más creativas, ¿sí? Porque al no tener digamos, los recursos que tiene una bodega de envergadura, tienen que ser mucho más dinámicos y tratar de cautivar a la audiencia con otros recursos, ¿sí? La creatividad está por sobre todas las cosas y la innovación, por supuesto, va de la mano. Entonces, nos encontramos con distintos puntos de dolor que acá están enumerados y ahora vamos a ir desarrollándolos uno a uno. El estilo de comunicación es el primero que se nos presenta. Bueno, acá hay un breve resumen de lo que, digamos, de quién soy, qué es lo que me dedico, y esa frase es la que me caracteriza. Abriendo caminos al vino, mi pasión. Porque es una pasión que se lleva dentro y que uno se mete en cada proyecto y es parte de cada proyecto. Yo soy licenciada en comercialización y sommelier, y como sommelier, ¿cuál es la función del sommelier? Es la de transmitir lo que hace el enólogo al público consumidor. Entonces vos tenés que nutrirte de toda esa vivencia. Pensá que cada enólogo, cada botella de vino que saca al mercado es su creación. Bueno, esa pasión con la que él hace ese vino, uno la tiene que transmitir al público consumidor. Así que uniendo, digamos, ambas disciplinas, es como que tenés una visión más integral del mercado, ¿sí? Bueno, entonces, un breve diagnóstico como para saber dónde estamos parados. Argentina tiene la particularidad de que es uno de los
pocos países que tiene mayor consumo interno, o sea, casi el 70% de lo que se produce en el país se consume localmente, ¿sí? Y un 30-40% es lo que se exporta. Entonces, eso nos da una cultura vitivinícola muy amplia y generosa. Entonces, hay mucho, digamos, por trabajar en ese ámbito. ¿Por qué digo esto? Porque según el segmento de vinos en el cual estemos, según el tipo de consumidor que tengamos delante, porque a ver, estamos muy acostumbrados a ver comunicaciones de vinos más caros, vinos alta gama, y no tanto de la gama más baja, ¿sí? Y no nos olvidemos que tenemos un amplio público consumidor en lo que sería la base de la pirámide. Entonces, ahí viene el desafío de cómo voy a comunicar. El vino es un gran medio sociabilizador. Estamos en reuniones y a través de una copa de vino es como que te soltás y empezás a dialogar más, empezás a hablar sobre lo que tenés en la copa, y no importa si sabés tanto o no sabés. El hecho es que es ese medio que une personas, que une experiencias, y eso es lo lindo que tiene el vino, que no lo logra otra bebida. Entonces, ese es uno de los ejes en los cuales nos basamos para llegar a la audiencia. ¿Qué transmite esa experiencia de tener un vino en la copa? Entonces, hoy día nos encontramos con muchas más posibilidades de tener acceso a información de cómo se hace un vino o qué transmite un vino, conocer nuevos proyectos vitivinícolas, tener contactos con quienes los hacen, con los enólogos. Es mucho más común que venga un enólogo de Mendoza, de Salta, de Neuquén a visitarnos, y a través de ferias, a través de degustaciones, de presentaciones, nos cuenten qué es esa magia que hay adentro de cada botella. Entonces eso es como que va contagiando al público a querer saber más. Entonces hay cursos de vinos, capacitaciones que se dan mucho más abiertamente, o sea, tenés más acceso a oportunidades de conocer más, y eso hace que al conocer más disfrutes más. Pero no nos olvidemos de cómo voy a transmitir esa información. Tengo que adecuar muy bien el lenguaje y el contenido a cada audiencia, porque si no, se transforma en lo que hace un tiempo atrás pasó, que gente que tenía ganas de acercarse, le daba como curiosidad saber qué había atrás de cada proyecto, pero te decía, pero yo no sé nada, entonces como que me da cosa. No, todo lo contrario, no tenés que tener vergüenza y no tenés por qué saber. Para eso estamos nosotros, en llevarte y hacerte conocer. Pero el punto clave está en cómo lo transmito, en no usar tecnicismos, porque el tecnicismo, sí, usémoslo, pero según a qué público yo me vaya a dirigir, ¿sí? Porque a veces se piensa que si yo hablo difícil es como más interesante para el que conoce, más interesante para el que sabe, para ese público más hedonista. Entonces, en ese segmento sí, el público va a querer saber, bueno, y cómo está hecho, y de qué barrica le usaron, o sea, cosas técnicas que buscan porque son conocedores y les gusta saber más, porque se mueven en un sector en donde el saber más y el ser más técnico es como que llama más la atención. Pero después tenemos un montón de público que no busca eso, que busca disfrutar, que busca saber qué cepa es, de dónde es, y después, sobre todo, ligarse a historias que ahora vamos a ampliar un poco más. Entonces, básicamente, cómo lo transmito es la clave para cautivar
a la audiencia y no espantarlos, ¿no? Porque de eso se trata, de que lleguen a nosotros y de mantenerlos cautivos el mayor tiempo posible, porque como les dije al inicio, es un público poco fiel. ¿Bien? Entonces, tenemos distintos ejes comunicacionales. Uno de ellos es la conexión femenina. ¿Por qué me detengo acá? Estamos hablando que de 10 botellas que se venden en el mercado, voy a focalizarme sobre todo en vinos tintos, que a veces decimos, sí, los vinos tintos los hombres lo consumen más. No, no se crean. De 10 botellas, 6 las compra un hombre y 4 las compra una mujer, ¿sí? Pero tienen distintas formas de acercarse al vino. El hombre busca más características organolépticas del vino, más carácter, más que el vino sea más corpulento, que tenga mucho más aromas, o sea, que la imagen le transmita también cierto estilo y cierto posicionamiento, pero la mujer se acerca desde otro punto, ¿sí? Tenemos las puristas, por así decirlo, en el sentido de que quieren saber más, tienen sus accesorios, tienen sus copas, su descorchador de 2 tiempos, su descorchador de láminas, que son para descorchar vinos de guarda, para que el corcho, después de haber estado guardado tanto tiempo, no se desgrane. Y tienen todos un decantador, esos botellones en donde yo vierto el vino de guarda para que se abra y se oxigene, y de esa manera me brinde, digamos, más características por haber estado encerrado tanto tiempo dentro de la botella. Y tenemos ese segmento, pero tenemos un gran segmento de mujeres que se ligan al mundo del vino por el sentir, ¿sí? Por las escenas más emotivas. Entonces, ¿cómo me comunico con esa audiencia de mujeres más libres que lo que quieren es disfrutar, ¿sí? No tanto saber qué es lo que, digamos, qué características tiene el vino, sino juntarse con amigas, disfrutar un momento, salir de trabajar, abrir una botella, sentarse a leer un libro, poner un poco de música y mimarse con una copa de vino, ¿sí? Desconectarte, tener tu espacio propio entre el vino y vos. Habla mucho digamos, el hecho de estar a solas con una copa de vino y estar como... es como una especie de introspección que hace la persona, y la mujer es mucho más permeable a ese tipo de situaciones. Entonces, en ese momento no nos enfocamos tanto en el producto, sino que nos enfocamos en las vivencias, nos enfocamos en las emociones. Entonces, todas esas características, imágenes que rodean a la persona, en este caso la mujer, en ese momento, va a ser lo que la ligue al final, una marca determinada, ¿sí? Pero básicamente nos focalizamos en vivencias, ¿sí? Hoy día, no nos olvidemos, no es el producto la estrella, la estrella es el consumidor, ¿sí? Y el producto tiene que acompañar a la persona en función a sus características más blandas, ¿sí? Más emocionales, más psicológicas, y eso va a hacer que tenga un acercamiento, una ligazón a la marca. Por otro lado, nos encontramos con estas clases sociales. Hay 2 clases sociales que están siempre en conflicto, que es la clase más baja y la clase media baja. ¿Por qué hago un paréntesis acá? Porque, como dije al principio, estamos hablando de la base, digamos, la parte de mayor consumo, ¿sí? De vinos más económicos y un poquito más arriba, ¿sí? Un consumo medio de gama. Entonces, consumen mucho, ¿sí? Y empiezan a haber roces, esas barreras de querer decirle al otro cómo tiene que beber el vino.
es un problema que causa quiebres, rupturas, y lo único que hace es alejar a la persona del consumo de esta bebida. Entonces, afortunadamente de hace, no sé, 4 años atrás a hoy día, es como que se empieza a romper esa barrera y dejar de censurar a la persona por si le puso un hielo, ¿sí? No, al vino no se le pone hielo. Sí, si lo bebes sin hielo, obviamente podés captar mucho más, digamos, las propiedades que te está brindando. Pero si querés ponerlo hielo, no hay que condenarlo. Esas condenas sociales son las que hacen que la persona se aleje. Entonces, ser más abierto y más receptivo en función a lo que al otro le pasa en relación con el vino. Si quiere ponerle un hielo, si quiere mezclarlo con otra bebida, ¿sí? Si lo quiere beber a una temperatura diferente, o sea, vos le das todas las herramientas para que lo disfrute mejor. Ahora, lo quiere beber de otra manera y no condenarlo, ¿sí? Porque lo que necesitamos es acercarlo, hacerlo más afín a nosotros y no espantarlo. Entonces, es muy importante que seamos muy cautos en eso, en eliminar esas barreras de censura. Otro ejemplo muy común, que cuando abrimos una botella de vino, alguno hace plac y hace ruido con el corcho cuando descorchas, y en el protocolo no hay que hacer ruido, pero al 80% del consumidor, al común del consumidor, le gusta escuchar el ruido. Entonces, en función al público que te dirijas, acércate a esa forma de pensar, a esa cultura que tiene el consumidor de ese segmento en su mente. Entonces eso se va a sentir mucho más a gusto, y no lo vas a espantar del mercado del vino. También cuando escuchas un espumante, viste que se hace ese ruido, y en otro segmento pasa lo mismo. No hay que hacer ruido. Bueno, depende con quién estés, aceptale los códigos que necesita para sentirse cómodo. ¿Bien? El tema de la innovación y la tradición. Por suerte, hoy estamos con muchos proyectos, muchas bodegas que apuestan a la innovación. Cuando hablamos de innovación, no solamente hablamos de salir de las cepas tradicionales, Malbec, Cabernet, Chardonnay, o sea, las cepas más conocidas o más difundidas, sino que empiezan a jugar un montón de cepas que no son tan tradicionales y que ya el público las adopta, las busca, y está atrás de esa búsqueda incesante de novedades. Y esa innovación está ahí en disputa con la tradición. ¿Por qué? Porque tenemos estilos de vinos que mantienen un estándar más clásico, pero a su vez nos encontramos con estilos mucho más disruptivos, ¿sí? En función de la tecnología con la cual cuento, y también con ese nuevo, digamos, ámbito que se abre al mundo del vino, que tiene que ver con lo sustentable, ¿sí? Con el tema del cuidado del medio ambiente, y eso me deriva en vinos orgánicos, en vinos aptos para veganos. Entonces, como que se va abriendo el abanico de manera de que nadie quede afuera, que todos encuentren su lugar en el mercado. Entonces, es muy importante que seamos permeables a recibir a todos de la manera en que nos vayamos acercando a ese público. Y el tema del quiebre generacional. El quiebre generacional tiene que ver con las edades que se acercan al vino. No sé si habrán escuchado mucho que las bodegas hoy quieren captar al público más joven. ¿Por qué? Porque es el que se está iniciando en el mundo del vino, porque ya empezó a conocer o porque todavía no se acercó. ¿Y qué pasa? El público joven es el más errático, entonces es el más difícil de cautivar. ¿Qué pasa? Ese público
tiene una idea en torno al vino en función de que es aburrido, que está ligado a los abuelos, a algo como que está fuera de onda, ¿sí? Por eso es que a veces se sienten mucho más cómodos eh, acercándose a la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza no tiene tantos protocolos para beberla. Descorcho, bebo y listo. En cambio el vino tiene como otra ceremonia. Entonces, esa ceremonia tiene que ser más laxa, ¿sí? Más práctica para que el joven se acerque, ¿sí? A ese mundo y trate de empezar a bucear y empezar a conocer otras opciones. Entonces es muy importante que cuando, como queremos llegar a ese mercado, que tengamos en cuenta cómo vamos a acercarnos, porque son muy escurridizos. Y por el otro lado tenemos en las antípodas el público más grande, que ya hay un porcentaje muy grande que está ligado a una marca, ¿sí? Ahí sí hay un poquitito más de fidelidad. No tanto, porque también están los curiosos que quieren conocer otras marcas, otras opciones, pero generalmente en el público más de mayor edad, o sea, de 50 para arriba, estamos hablando de quizá el que tiene más poder adquisitivo, eh, que, mm, bueno, que tiene una comunicación un poquito más ligada al vino en función a lo que ya conoce en todo este camino que ha recorrido. Entonces, tenemos que ser muy permeables para hablarle a estos dos públicos. Bien, entonces, como para ir uniendo info de todo este tema que tiene que ver con la comunicación, los estilos de comunicación, tenemos algo que hoy por hoy es fundamental, las claves del engagement, cómo yo hago conexión con ese público y lo mantengo cautivo dentro de lo que es mi audiencia. Ser directo, como dijimos antes, sin vueltas, hablar, vuelvo a lo mismo, según en el público en el que esté hablando, en el tono, ser lo más directo posible en función al mensaje que le quiero hacer llegar. La creatividad tiene mucho que ver, ¿sí? Porque estamos en un mundo sobredimensionado de información, entonces si yo quiero que mi cerebro no filtre el mensaje que yo estoy enviando, necesito sí o sí tener creatividad, sin vueltas y digamos, lo más concreto posible. Ligado a lo que hablamos del público femenino, todo lo que tiene que ver con el lifestyle. Escenas cotidianas, escenas de disfrute que estén ligadas a el disfrutar el vino. Porque yo me voy a sentir totalmente identificado y eso va a hacer que me acerque más en lugar de alejarme. O sea, se genera esta reconexión vincular, hablar menos y mostrar más, porque como dije al inicio, estamos ante un producto sensorial, las emociones me van a acercar más a esas sensaciones, ¿sí? Entonces, las imágenes y la emotividad de las imágenes es un punto clave para que yo haga anclaje con esa imagen audiencia y, bueno, tenga mucho más efectividad a la hora de comunicar. La cotidianeidad y no ser dogmático, no decir, bueno, si no haces de esto es como que no sos parte de este mundo. Ser abierto, permeable, para acercar y no alejar. ¿Bien? Bueno, ¿cómo conseguimos leads? ¿Cómo conseguimos prospectos hoy en el tema de comunicación, sobre todo en la comunicación digital? Primero tenemos que generar contenidos de calidad, ¿sí? Si queremos que nos siga una audiencia y sobre todo que nos recomiende, porque nosotros no solamente nos nutrimos de quienes nos siguen, sino también de que eso sea escalable. Entonces,
contenidos de calidad en función a lanzamientos de producto, pero ver qué contiene ese producto y bajar la mayor cantidad de información para que la persona tenga el mayor enganche posible. Entramos en lo cotidiano, como le hemos dicho, y lo voy a seguir diciendo de acá hasta el final, porque vuelvo a lo mismo, parece como que lo cotidiano deja de ser importante. No, todo lo contrario. El hablar más simple a veces cautiva mucho más. Y hacer parte a la comunidad. Acá quiero detenerme un poquito porque acá puse una imagen, ¿sí? El que ven en foto es un enólogo de la bodega Pala Corazón. El enólogo se llama Lucas Niven y tiene la particularidad que, bueno, ustedes fíjense cómo está vestido, ¿sí? Una camisa animal print, anteojos, así muy, muy fashion, sombrerito. Bueno, la imagen que este enólogo en particular transmite hace que todo el mundo quiera consumir su vino. Es una bodega boutique que está en la zona de Junín, en la provincia de Mendoza, y ¿qué hace él para acercarse a la comunidad? Aparte de lo que estamos viendo en el slide, que ahora vamos a ver después algunos chats del Instagram para que vean cómo comunica. Vos, si vas a la bodega, entrás y es como hay una mesa comunitaria y todo el mundo habla con todo el mundo comparte el vino, él es muy llano, te cuenta todas sus experiencias, está la madre, está el padre, están las hermanas, están los perros, es una cosa muy, muy cotidiana y muy simple, ¿sí? Y si no vas a la bodega y lo ves a través de todas las comunicaciones que hace, ves exactamente lo mismo. Entonces, el vino viene atrás. ¿Con qué cautiva? ¿Con qué hace parte a la comunidad? Con las cosas que hacen todos los días. Con su hija pequeña que dibuja, lo ayuda a dibujar los bocetos de las etiquetas. Entonces, ¿qué es lo que hace que llegue al público consumidor? ¿Qué hace que consiga más prospectos interesados en su marca? En eso, en mostrar el día a día sin tecnicismos, ¿sí? Así que ahí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es hoy tener cautivada a una audiencia. Y cuando hablábamos de hacer contenidos de calidad, estamos hablando del marketing de contenidos, que mucho escuchamos todos los días, en que tenemos que hacer mucho foco. Para hacer un buen marketing de contenidos, primero tenemos que saber el proyecto, esa bodega, dónde está parado. Siempre sacar una foto de ese momento actual y saber, bueno, qué valores tiene, qué cultura organizacional tiene. ¿Por qué? Porque culturas y valores son dos puntos fundamentales a la hora de yo compartir y crear contenido, ¿sí? Porque va a ser el marco de toda la comunicación que yo vaya a crear. Y todo tiene que tener una concordancia, o sea, no puedo mostrar una imagen de ser una bodega con una cultura tradicional y mostrar imágenes muy disruptivas, o sea, todo tiene que ir de la mano, pero es fundamental tener una foto de lo que es ese momento. Yo le llamo foto, pero es un análisis, un diagnóstico de cómo está en ese momento la empresa parada, ¿sí? Después tenemos que definir el buyer persona. Estamos acostumbrados a conocer, bueno, hacemos una campaña, estamos diseñando una campaña y nos enfocamos en cuál va a ser el target al cual nos vamos a dirigir, ¿sí? El target es algo estático, ¿sí? Es algo, bueno, vas dirigido a un público de tal edad, que tenga tal nivel socioeconómico, que se sitúe en tal lugar, zona geográfica. Ahora, esos son como datos duros, pero el buyer persona es lo que a mí me va a permitir poder calar hondo en esa audiencia. El buyer persona es una figura imaginaria que yo voy a armar en función a ese target
que definí previamente. Pero, ¿a qué se va, digamos, a qué va ligado? Va ligado a todo lo actitudinal, ¿sí? A todo lo emocional, a todos los patrones de comportamiento que esa persona, que ese potencial consumidor puede llegar a tener, ¿sí? Que tiene que ver con su vida diaria. Por ejemplo, que sea una persona, que vive sola, que le gustan los animales, que tiene ganas, que le gusta escuchar tal tipo de música, o sea, con las cosas que sí y que no, pero que tienen que ver con las vivencias. Y ahí empiezo a ahondar mucho más en las estrategias de posicionamiento de la marca. Entonces, esas variables, digamos, psicológicas o psicofísicas son las que a mí me van a permitir hacer mucho más foco en la audiencia. Entonces yo puedo de repente tener varias campañas corriendo digamos, simultáneamente, una dirigida a un determinado patrón de buyer persona y otra a otro, ¿sí? Entonces, de esa manera voy captando a distintas audiencias. Bueno, por supuesto, la planificación del contenido, porque todo contenido en función a dónde yo lo vaya a dirigir, va a distinto estilo de público, distinto volumen de comunicación, ¿no? No voy a hablar de la misma manera a la gente que le hablo en Instagram, a la gente si hago una campaña que corre por LinkedIn o si hago una campaña que corre por Facebook. Va a ser totalmente distinto el lenguaje que yo vaya a usar. Y por supuesto, acciones que llamen a la, call to action, llamados que llamen a la acción. Yo necesito que esa audiencia reaccione. Entonces tengo que tener, a veces no es fácil conseguir digamos, que se enganchen en función a reaccionar a determinado contenido. Entonces, bueno, tratar de generar, no sé, encuestas, tratar de generar preguntas que hagan que el otro reaccione y hacer que esa persona, ese buyer persona, se vaya involucrando con el diálogo que nosotros iniciamos y de esa manera poder tener más contenido de parte de la audiencia que me va a nutrir a mí con herramientas para futuras comunicaciones. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos un poco a la imagen, lo que es descontracturar una marca. Tengo 2 o 3 casos que vamos a ver unos pantallazos como para evaluar cómo fueron ubicándose en función a captar interés en otras audiencias. Caso emblemático, Bodegas López, bodegas que tienen más de 120 años en el mercado, que creo que el 80% del público consumidor de vinos lo conoce, lo probó alguna vez. Es un estilo muy particular, es un estilo más clásico, con más madera, o sea, utilizan toneles de roble a la hora de su elaboración, entonces tienen un cuerpo distinto, notas, aromas en boca distinto, una estructura diferente, que tiene un público cautivo, público, digamos, de 50 para arriba, tienen como su corazoncito con Bodegas López. No creo que haya ningún bodegón que vayan a comer, o una cantina que no tenga vinos de López, ¿sí? Entonces como que tienen su lugar en el mercado. Pero, así como es una bodega que tiene más de 120 años, es una bodega inteligentísima a la hora de ayornar sus marcas. Acá tenemos el caso de, que vemos todas las botellas con la etiqueta de la línea Montgenot. Montgenot es una línea en donde tenemos los grandes Montgenot, la línea Reserva, y después se van acercando más al público joven hasta que llega a este último que es el Petit. Este es un lanzamiento que se hizo este año, en donde es un vino que se llama cofermentado. ¿Qué significa cofermentado? Que está hecho con 2 variedades de uva, Malbec y Cabernet Sauvignon, y las fermentan en simultáneo en el mismo tanque. Generalmente los blends
son vinos que se hacen en tanques diferentes, hago el Malbec por un lado, el Cabernet por otro, y después, a la hora de formar el vino, el enólogo decide qué porcentaje de uno y de otro y se ensamblan después. En este caso no, se hace todo junto. Pero ¿qué pasa? López, muy inteligente, no, sabe que el público joven necesita también acercarse a su marca. Mejor dicho, él necesita acercarse a la audiencia. Entonces, deciden lanzar Petit Montgenot para un público joven, con un diseño de etiqueta diferente, ¿sí? Fíjense la tipografía, una tipografía mucho más limpia, ¿sí? Más simple, buena visualización del nombre, no deja de mostrar lo que es la imagen emblemática de la bodega, ¿sí? O sea, está relacionando una imagen que tiene, digamos, de origen con una tipografía más ayornada, ¿sí? La añada, reserva, y la novedad viene con la contraetiqueta, que la vamos a ver un poquito más ampliada, en donde hay una story que, fíjense que hay dos públicos, una persona más joven y una persona más grande. Entonces, la persona más grande, que es la que tiene en su cabeza asociada y consume más bodegas López, le pregunta a la persona dueño de la vinoteca, que es más joven, ¿por qué lo llaman Petit Montgenot? Entonces le dice, porque es el más joven de los Montgenot. Entonces este consumidor clásico le pregunta, ¿tiene el mismo estilo que su hermano mayor? O sea, es una forma de decir, bueno, a ver, estamos en una bodega, estamos siguiendo una línea, pero me estoy ayornando a otro público. Entonces le respondes, es un nuevo blend, más joven, intenso, sensual, y este consumidor clásico se dice a sí mismo, ya sé con quién tomarlo. Y cuando se va, dice, hay que probar varios vinos para hacerse de una experiencia. O sea, te está abriendo la cabeza para decirte, no te quedes con lo conocido, tenés que probar de todo, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Y entonces este vendedor de vinos joven dice, siempre con la mente abierta. Siempre con la mente abierta, ¿quién? El consumidor, Bodegas López. O sea, fíjense cómo está bien sintetizado todo lo que se quiere comunicar. Entonces, una bodega clásica se ayorna a una audiencia más joven para cautivarla de esta manera, generando una story en su contraetiqueta. Así que, chapeau por la bodega. Bien, ahora estamos con un caso disruptivo que apunta a un segmento medio, más masivo, que es el lanzamiento de Pink Vino. Pink Vino es la línea de vinos que lanza el holding de cervecerías Quilmes. O sea, Quilmes, especialista en cerveza, se da cuenta que con la cerveza solo no va a tener más público. Entonces, si hay gente que consume vino y también se quiere meter en el mundo del vino, compra la bodega Dante Rovino y inician su camino en la industria vitivinícola con el lanzamiento de Pink Vino, ¿sí? Así que bueno, acá vamos a ver un videito con un estilo muy particular de comunicación para un público joven. Hola, ¿cómo andamos? Chiflete, ¿no? Uf. Che, ¿viste que un vino nuevo se llama Pink Vino? No. Está bien que no lo sepas, así lo desarrollo. Pink Vino se llama, es vino nuevo, viene en envase retornable y Red Blend. ¿Ubicás Red Blend? No. Yo tampoco sabía qué era, pero parece que es un montón de uvas tintas que andan bien, que viene a resolver este tema de que tenés por un lado los vinos baratos, que son intomables, lamentablemente, ¿no? Y por otro lado tenés los que sí son tomables, pero no los puede comprar ni el dueño de Facebook, ¿entendés? No.
Bueno, es un poco lo que pasa, y viene a resolver eso, y el tema también del cambio climático, que lo atiende, porque en base retornable, el cambio climático, si lo tenemos, ¿no? No, tampoco. Ok, se está derritiendo el hielo acá abajo, es medio que se va a pudrir todo, está resbaloso ya. Así que mejor que hagamos algo. Bueno. Pink Vino es el vino que venimos a ofrecer acá, desde la base Marambio, y si pueden mandarnos un suéter, un chaleco sin manga, lo que sea que sobre. Abrazo. Hola. Bien, fíjense cómo en este caso tuvimos una comunicación totalmente distinta, cómo le hablan a un público más desde el humor, ¿sí? Acercándose con terminología mucho más fácil. ¿Sí? Acá ya no estamos hablando de cómo está hecho el vino, simplemente sí hace un anclaje muy importante en función a que es un vino más simple, que digamos como más accesible. El tema tiene una particularidad, que tiene el envase retornable. Entonces eso es como que me lleva a, digamos, a otro acercamiento, porque yo guardo la botella y después para ir a comprarlo voy con la botella, entonces tengo una ligazón permanente con ese vino, ¿sí? Así que muy fácil, muy didáctico para el que no conoce de vino. ¿Sí? O sea, el otro, el pingüino, le contestaba que no sabe nada, no entiende nada, pero bueno, no importa, consumamos vino, ¿bien? Acá tenemos como un pantallazo de lo que son las comunicaciones en redes de Pingvino. Miremos la imagen, sin ver qué dice ese texto. Estamos con una imagen cotidiana en una cocina estándar, en donde el vino no está servido en copa, está servido en vaso, ¿sí? La botella de Pingvino, y con imágenes simples, nada de mucho, digamos, no es una imagen muy preparada, muy acondicionada, en función de transmitir cotidianeidad, ¿sí? Entonces, en el texto te dice, ya con solo mirar esta foto se puede notar que es un planazo, comer ñoquis con tintazo. O sea, descontracturemos todo, hasta el lenguaje con el que me acerco a Pingvino, ¿sí? Y quien dice ñoquis, dice ravioles, fideos, empanaditas, una pizza, lo que le plazca. Lo importante acá son dos cosas. La primera y fundamental, que la comida esté rica, y la segunda, que sea con gente de confianza. No habla del vino, habla de la situación que acompaña el vino. Cuando la comida está muy rica, uno se olvida de manejar bien las manos. Nuestro estudio dice que a mayor ricor, más grande el papelón. Salsa en la ropa, vino en el mantel, peras manchadas, peras por el mentón, ¿no? Queso rallado por todos lados, etc. Anótate. Comida rica, vino rico, gente querida. Si bien está dentro de las redes propias, no nombra la marca. Habla de vino rico, habla de comida rica, o sea, acercarse a la audiencia desde lo cotidiano. ¿Bien? Otro ejemplo, haciendo alusión a que es retornable, ¿sí? Entonces, en tu casa te guardas, o sea, fíjate también cómo la imagen segmenta, ¿sí? O sea, vamos a un público, este vino se vende en todos los supermercados, y las bodegas boutique que yo les hablaba al principio, generalmente el 90% de esas bodegas no se comercializa en supermercados, se comercializa en vinotecas, ¿sí? En lugares, o sea, en tiendas gourmet, por e-commerce, obviamente, pero no se comercializa en supermercados. Este es un vino más masivo. A ver, también quien lo comercializa y lo distribuye, obviamente, es una empresa masiva. Entonces, se dirige a este público haciendo alusión a lo retornable, te guardas la botella, cuando querés comprar vas a agarrar la botella y te vas al súper a buscarlo, ¿sí? Así que bueno, con toda esta connotación de imagen, aparte, fíjate los elementos que están en el fondo, una tabla de planchar, una manguera, cosas simples, cotidianas,
bien para un público masivo. ¿Bien? Por otro lado, decíamos que no se hace mucha comunicación con bodegas que tienen vinos en la base de la pirámide. Haciendo alusión al Mundial de Qatar, Bodegas Toro empieza a hacer comunicación en las redes y saca una de las piezas que empezó a hacer correr en campaña en función a buscar la posición en la mesa. ¿Qué es lo que te va a reunir? Te va a reunir ver el partido del Mundial. Entonces, anda buscando tu posición, anda buscando tu lugar y reservalo. ¿Y quién va a estar acompañándote en ese encuentro? Porque no deja de ser un encuentro entre amigos, entre conocidos, que van a compartir ese momento mirando el partido y tomando vino Toro. ¿Sí? Y si lo mirás así, de entrada no parece una mesa, parece como una tabla de madera, ¿viste? Cuando que usás para comer el asado y después empezás a focalizar más, pero o sea, asado, mesa, reunión, televisión, fútbol, es un condimento, pero explosivo. ¿Sí? Acá hay un pantallazo que ahora lo vamos a ver en detalle, de lo que es el Instagram de Lucas Niven, que les hablé al principio. Fíjense las imágenes, familia, tenemos a él, fútbol, cosas cotidianas. Este es su papá, el dueño de la bodega, con los perros, ¿sí? Ellos muy relajados en la puerta de la bodega, o sea, comparten cotidianeidad con su audiencia, y eso hace que la gente, todo el mundo quiera tener ese vino, quiera probarlo, ¿no? Estos son visitantes que van a la bodega, y bueno, inmortalizar momentos para compartirlos con toda la audiencia. Eso hace que el público lo siga, vaya donde vaya. Otra bodega chiquita, La Mala María, tenemos, fíjense, ella es María Celeste Álvaro, la enóloga. Fíjate cómo se presenta, más descontracturada, muy ligado todo lo que es etiquetas disruptivas 100%, ¿sí? Muy creativas, mucho color, mucha imagen, y eso es lo que ella transmite, ¿sí? Y sobre todo esa frescura, esa forma de que la conozcas así, tal como es, sin vueltas, ¿sí? Bueno, no, con, digamos, más ampuloso y con más, digamos, accesorios, sino que como la ves día a día. Bien, algo que muy comentado, en lo cual es totalmente efectivo hoy día en la comunicación, es el storytelling. ¿Sí? El storytelling es esa manera de contar historias al público para que esas historias anclen en su memoria y hagamos conexión con la marca y tengamos acercamientos y preferencias. O sea, convengamos que todos nosotros compramos historias. Si vos venís y me contás una historia que a mí me cautive, que me fascine, lo más probable es que después, cuando yo tenga que ir a comprar un vino, me acuerde de esa historia y quiera ir a comprar ese vino. ¿Sí? Entonces, esas historias obviamente tiene que tener, no son historias así porque sí, o sea, va en relación a, bueno, quién es la bodega, qué valores tiene. Fíjense que los valores y la cultura aparecen siempre, porque son la base de la comunicación. Pero historias emotivas, o sea, lo que mueve a una persona a comprar determinada marca de vino es la emoción, qué es lo que a mí me motivó respecto a lo que escuché, a lo que vi, para ir a comprar ese producto. ¿Sí? Y por otro lado, o sea, es viajar a través de las emociones. ¿Sí? Yo viajo a través de las emociones y me compenetro con esa sensación y eso hace que yo quiera comprar esa marca. Y por otro lado tenemos el story doing, que ya, ¿qué es el story doing en relación al storytelling? El story doing tiene que ver con la audiencia que genera el contenido. O sea, yo tiro digamos, una idea, ¿sí? Pero hago que
o sea, comunico lo que hago y hago que la audiencia reaccione. La audiencia empieza a interactuar. Entonces, al interactuar, yo me nutro de ese contenido que me da la audiencia y lo convierto en nuevo contenido para poder tener más atracción. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que las personas hablen de mi marca no solamente genera un ruido comunicacional en el, digamos, en el ambiente, sino que también se convierten en mis embajadores de marca. Porque qué mejor que quien lo consume o quien lo quiere consumir hable de mi marca. Más autenticidad y más credibilidad que ello no hay. Entonces, hacer este tipo de mecanismos para que la audiencia hable de mi marca hace que mi producto sea auténtico, sea fidedigno en el mercado y que se recomiende constantemente. ¿no? Así que sí o sí decimos storytelling, los dos son necesarios, los dos tienen que convivir, pero tienen dinámicas diferentes. ¿Bien? Y haciendo un pantallazo de qué es lo que me reclama el consumidor hoy. Acá tenemos una representación de lo que es la pirámide de Maslow. Abraham Maslow en 1943 diseñó este gráfico que se basa en la teoría de la motivación humana, en donde tenemos los 5 estadios en función a mayor a menor necesidad. Las fisiológicas de seguridad son las básicas, las que están más amplias en la base de la pirámide, y a medida que vamos escalando, que vamos subiendo, necesito completar mis necesidades sociales, las de interrelacionarme con otro, el reconocimiento. Todos necesitamos ser reconocidos porque eso genera, digamos, una motivación que me lleva a la autorrealización. ¿Bien? Esos son, digamos, si bien la pirámide se diseñó hace muchos años, es como, es básico, o sea, con el paso del tiempo, esas necesidades siguen existiendo. Ahora, ¿qué pasó en el año 2020 con la pandemia? Lo único que hicimos fue cubrir las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque nadie sabía qué pasaba, estábamos todos en modo supervivencia. Entonces, lo único que se lograba era cumplir con esas necesidades fisiológicas y de seguridad, nada más. Hoy día, 2022, se abre el panorama, ¿sí? O sea, ya sabemos de qué se trató, medianamente o un poquito más, y sabemos cómo pararnos hoy donde estamos. Ahora, ¿qué pasa? Haber vivido todo ese año en modo supervivencia hace que hoy vos tengas una necesidad de bienestar, pero extrapolada, ¿sí? Entonces, ¿qué querés? Que te mimen, quiero revalorizarme, quiero disfrutar como sea, ¿sí? ¿Qué pasa? Pongo un ejemplo de algo que no tiene que ver con el mundo del vino, pero que te lo muestra claramente. Coldplay, 10 estadios, se vendieron todas entradas. ¿Entradas caras? Sí, se vendieron todas. ¿Por qué? Porque el público quiere disfrutar, quiere vivir, ¿sí? Quiere, como que estuvo tanto tiempo como coartado de sus libertades durante ese año, que ahora todo lo que sea vivir experiencias es lo que se consume. Entonces, volvemos al mundo del vino y nos encontramos con lo que llamamos el marketing experiencial. Si bien hablamos de que nuestro mundo se nutre del online y del offline, ¿qué pasa? El vino tiene sensaciones y tiene cosa de compartir. Entonces, todo lo que genere momentos de encuentro, ya sea a través de una red o en modo presencial, es lo que mueve a estas audiencias. Si haces un vivo de Instagram, ese estar con el otro, ese poder compartir, ese poder, ese tete a tete,
vende. Ni te digo si lo hacemos presencial, ¿sí? Si vamos a una feria, si hacemos una degustación. El ser humano es gregario, va a donde hay gente, ¿sí? Entonces necesitamos de esa cercanía, de ese compartir, y después de haber vivido lo que vivimos, mucho más. Entonces, apostar a encuentros, a reencuentros, es un modo de cautivar a tu audiencia y tener efectividad en la comunicación. Ser sofisticado, ser sensible, o sea, estar en los detalles, ¿sí? En los detalles y en las pequeñas cosas, hace que esa audiencia reaccione, y te pueda dar su feedback. Y por supuesto que como hay una revalorización de las necesidades básicas, cambian las prioridades, ¿sí? O sea, busco este tipo de experiencias porque me hacen bien al alma. ¿No? Entonces, y si son pocas esas experiencias, todo lo que escasea, obviamente, es más perseguido. ¿Bien? Entonces, en el mundo del vino, si bien mantenemos esta marketing de experiencias a través del online, en el offline estamos con distintos tipos de experiencias que al público lo cautivan, ¿sí? El ser parte de ir a una bodega y pisar uva, ir a una bodega y participar de la cosecha, hacer un camping en el medio del viñedo, tomar una clase de yoga en el medio del viñedo, hacer un camping, como el glamping, entre cielos, o sea, estar en el medio del viñedo en una carpa muy, muy linda. Entonces, tenemos un montón de cabalgatas, ¿sí? Un montón de experiencias que hacen a que tengamos una comunicación mucho más efectiva. Entonces, sí o sí, experiencias desde los dos ámbitos hacen que la persona tenga mucho más ligazón con nuestra marca. Así que bien, como para ir cerrando, la idea de esta charla era hacerles llegar, a modo de mostrarles ejemplos y de contarles cómo nosotros nos comunicamos con la audiencia en este mercado, de qué manera, y bueno, y tener en cuenta mucho el tema del lenguaje, ¿sí? De cómo nos vamos a acercar, de no espantar, porque es un producto que generalmente tiene esas aristas que a veces como que ahuyentan un poco, pero bueno, es bajar digamos, el lenguaje al llano, para que la persona se acerque y después, en función a los distintos públicos, ir viendo las distintas técnicas para que me sigan y poder tenerlo junto a mi marca el mayor tiempo posible. Así que bien, sin más, esta soy yo, Cepas y Maridajes, ahí están mis redes, y bueno, la idea era que conozcan un poco más del maravilloso mundo del vino. Muchas gracias, María Fernanda. Hay algunas preguntas. Sí, ahí estoy leyendo. Sí, ¿querés leerlas vos? ¿Querés que te las busque? Espera, esto no, yo las veo, a ver, ¿no? Dale. Para arriba. Estamos bien de tiempo, así no te das problema. Nos Sí, tomamos sí, 10-15 minutos para perfecto. responder dudas. Muchas gracias, no, gracias a ustedes. Ejemplo puede ser la nueva línea de Dada, Incredible Blends. Sí, bueno, Dada es una, ¿a qué me pregunta? Mariana. Mariana pregunta, bueno, un ejemplo puede ser Dada con la nueva línea. Sí, Dada tiene la particularidad que tiene publicidades muy locas, ¿no? Muy bien, bien ligadas al público joven, con conceptos que vos decís no tienen nada que ver con lo que tiene que ver un vino, pero particularmente te hacen llegar mucho la marca, y obviamente el público joven se acerca mucho, mucho a ese consumo, a ese producto, ¿sí? Un look fresco, dice Iona. Ingrid, las gamas de vino a las que te referís en relación a la clase social que lo consume, ¿se definen por la calidad o precio? Muy buena pregunta. Se definen, van de la mano.
¿sí? El precio bajo va con una... A ver, convengamos, no hay vinos buenos ni malos, hay vinos diferentes, hay vinos que se adaptan a públicos diferentes. Y sí, en función al precio, obviamente va la calidad. A ver, te explico un poquito cómo es el tema de las calidades en los vinos. Vos en un viñedo tenés un montón de uva por planta, si vos dejas que la planta crezca y dé mucho volumen, a más volumen de uva por planta, te va a dar un vino más ligero. Si yo a esa planta le voy sacando uva y le hago lo que llamamos nosotros el raleo, o sea, dejamos menos racimos por planta, se concentra más calidad en menos cantidad de uva y eso hace a un vino de mayor calidad. ¿Sí? Aparte de cuando tienen paso por roble y demás, pero precio y calidad van de la mano, pero tiene que ver con eso, con cómo yo administro los recursos que tengo en el viñedo para tener más o menos cantidad de uva. Y a ver, convengamos que muchas bodegas masivas no solamente se nutren de su propia producción, es tanta la escala que tienen de venta y de elaboración que compran a otros productores, ¿sí? Entonces, bueno, ahí necesitan más cantidad de uva, pero bueno, vos como bodega podés tener distintas gamas, ¿sí? Obviamente, ahí va el tema de la comunicación, que yo no voy a tener una línea de vinos más económicos con la misma marca que un vino de una línea superior. Tendré tendré una diversificación, distintas marcas, ¿sí? Para cada línea de producto. Ingrid, ahí en el story no dijo que es cofermentado, sino blend, como para no dar muchos tecnicismos. Sí, es verdad, Ingrid, sí, la idea es tratar de hablarlo más fácil, y blend es una palabra mucho más fácil de entender o de acercarme, que si hablo cofermentado ya es como que estoy, yo se los conté porque lo conozco de adentro al proyecto, pero sí, hablar de blends es mucho más simple que decir cofermentado. Muy bien. Muy bueno, cofermentado se realiza con 2 diferentes tipos de uva en el mismo tanque, tal cual, dice Ludmila. Sí, la presentación, yo después se las puedo pasar en PDF para que la universidad se las pueda pasar, no hay problema. Muy demostrativo, me encantó. No quiero que termine. Estoy para 1 hora más, muy interesante. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Quiero saber la página del Instagram del enólogo de Junín. Lucas.niven, ahora lo escribo en el chat. Hermosa charla. Es muy grato ver cómo el diseño, junto con la estrategia de marketing experiencial, se funden en crear una comunicación que impacte. Sí, sí, es toda una fusión de conceptos. Acá se trabaja todo en un solo concepto. Me nutro de la experiencia, presencial o no presencial, producto, vivencia, todo eso se aúna en un solo concepto. Ahí está, Bárbara, es lucas.niven, gracias Silvia. Para aprender enología online, muy bueno. Gracias a ustedes por el tiempo de ustedes, por favor. Algo más. Una comunicación para diferentes targets siempre tiene buenos resultados. Sí, es fundamental. Si yo quiero tener resultados, tengo que tener distintos diálogos para los distintos públicos. No puedo hablarle a todos de la misma manera. Es imposible. Yo cada vez que lanzo un producto al mercado, con la bodega, yo no lo lanzo, yo lo comunico. Cuando lanzo un producto al mercado, tiene un público determinado, tiene un segmento de público consumidor. No lo va a consumir todo el mundo, no puedo pretender que todo el mundo quiera ese producto, es imposible. Para eso están los distintos segmentos de productos, valga la redundancia. ¿Qué te parece los nombres y la comunicación de Mosquita Muerta? Me parecen fantásticos. Cuando salió al mercado, todo el mundo quería tener el vino de Mosquita Muerta. O sea, nadie lo había probado, todo el mundo quería ese vino, ibas a la vinoteca, tenés el vino de Mosquita Muerta.
o sea, un nombre raro para un producto vitivinícola, sin embargo, hizo una entrada triunfal y es el día de hoy que la gente lo sigue pidiendo. Obviamente, más o menos medida, porque aparecen otros actores en el mercado, pero me parece genial la forma de entrar con un concepto que no tiene nada que ver con el vino, pero que hizo ruido en el mercado. O sea, hacer ruido con algo y bueno, eso cautiva y que todo el mundo lo quiera tener. Y bueno, después esa misma bodega, que es Bodega Toneles, saca Mosquita Muerta y otra línea, otras etiquetas, Perro Callejero, Sapo de Otro Pozo, otra más que bueno, no me acuerdo, pero bueno, eran todos nombres, frases que para nosotros eran conocidas en el común denominador, pero que no las ibas a asociar a un vino. Entonces, con una frase que todo el mundo en algún momento utiliza, es muy fácil anclar marca y persona, ¿sí? Así que me parece un muy buen ejemplo. Ah, y Mosquita Muerta el año pasado, sí, el año pasado, en el mes de octubre, lanzó el espumante en lata, que ese es otro tema, bueno, tendríamos para mucho más. El tema del vino en lata, el espumante en lata, ahí tenés un elemento en donde te desmitificás un poquito del protocolo del vino, entonces te acercás más a consumirlo en cualquier momento. Ahí hay mucho por trabajar todavía, pero aparte el tema de tener un vino en lata no es tan fácil para proyectos más chicos, porque el invertir en esa tecnología es como que por ahora está quedando para bodegas más grandes por una cuestión de inversión. Es una inversión muy grande. Pero, como todo, se va a ir acomodando y va a haber posibilidades para que empresas, proyectos más chicos puedan acceder a ello. Pero ahí tenés un ejemplo fantástico de Mosquita Muerta también, con el lanzamiento del espumante en lata. Reportes sobre las diferentes bodegas en su market share, lista de los principales, reporte de empresas, marcas. No, así a mano no lo tengo, se podría buscar algo, después me fijo y cualquier cosita se los hago llegar a la universidad. Gracias a la respuesta, no, gracias a ustedes por las preguntas. Justo venía siguiendo el caso de la línea nueva de Bodega Urgo y veo la comunicación de que su directora mucho de lo que mencionaste apuntada a la reunión al compartir y también agregar temas actuales como la ecología y el medio ambiente. Sí, es algo que no ahondé hoy, pero es verdad. El tema bueno, hablé de las bodegas que sean lo más sustentables posibles. Cuidado del medio ambiente tiene mucho que ver, es como un punto que suma a las bodegas para empezar a tener más aceptación en determinadas audiencias. Hay muchos vinos que son orgánicos con certificación y muchos que son orgánicos sin certificación. Lo que pasa es que la certificación tiene un determinado costo, tenés unas auditorías, o sea, tenés que preparar el viñedo durante 3, 4 años para que certifique como orgánico, o sea, tenés otro seguimiento. Entonces, bueno, y tiene un costo la certificación que va después en la contraetiqueta. Así que algunas tienen más posibilidad de hacerlo, otras no, pero sí, si no la tienen y son orgánicas, porque en alguno de los procesos se manejan de manera orgánica, lo comunican de alguna manera, ¿sí? El hecho de reducir la huella de carbono, o sea, emitir menos gases en todos los procesos, vos decís, en el vino, ¿en qué lo emiten gases? Por ejemplo, el tema de la botella, una botella más pesada consume más emisión de gases a la hora de producirla. Entonces, una botella más liviana es una botella más eco-friendly y eso hace que emitas menos gases en el medio ambiente. Entonces, el tema de las etiquetas, las tintas que usas en las etiquetas, menos stamping, eso también influye en una mejor
mejor conservación del medio ambiente, ¿sí? Así que sí, es importante, es como un punto más a tener en cuenta a la hora de comunicación. ¿Cuánto comunica una etiqueta disruptiva como la de 7 vacas que es realizada por un ilustrador infantil? Todo lo que sea simple tiene muy buena llegada al público. Mientras salga de los estándares clásicos, comunica mucho, obviamente, siempre ligado a una historia que lo acompañe, ¿sí? Si yo tengo una etiqueta disruptiva, pero no lo acompaño con un concepto que contagie al público a comprar mi vino, por sí sola la etiqueta no comunica. Pero sí, ese tipo de ilustraciones, sí. Acá Bárbara quiere otra charla. ¿Cuál es el reto ante un rediseño de etiqueta? Bueno, muy buena pregunta, Ingrid. En el tema de rediseño de una etiqueta, bueno, hay que ser muy cuidadoso en que vos ya tenés un consumidor que te compra. Entonces, si bien dijimos que no hay consumidor fiel, sí sabemos que tengo un porcentaje que me sigue y que me recomienda. Entonces hay que ver muy bien cómo se reconstruye la marca en función al cambio de imagen para que sea lo más gradual posible. O sea, yo no puedo pasar, como vimos el caso de López, fíjense cómo fue paulatino, pero sigue conservando dentro de una imagen joven elementos icónicos, como es la imagen de la bodega antigua, ¿sí? Acompañado por una frescura que lo rodea. Entonces, sí o sí tengo que ser muy cauto en ese sentido, en el sentido de ser gradual, porque al consumidor lo tengo que ir llevando para decirle, mirá, me voy ayornando en función de imagen, pero el vino mantiene unos estándares de calidad. ¿Que se va a ayornar también el vino en determinada etiqueta? Sí, porque a eso voy. Si voy a captar un público joven, no voy a tener el mismo vino con una etiqueta diferente. O sea, voy a ir de la mano. Quizá un vino con menos madera, un vino más afrutado, con una etiqueta con más movimiento, pero es un camino muy paulatino a realizar porque si no, me puede jugar en contra, ¿sí? Los pinos de Piel y Hueso, sí, es verdad. Piel y Hueso tiene un vino naranjo, que así como yo les dije que todo el mundo quiere tomar los vinos para el corazón, Piel y Hueso también es un vino que, como mosquita muerta, la gente sale a buscarlos. Quiero Piel y Hueso, quiere Piel y Hueso, nadie lo probó, pero todo el mundo lo quiere comprar. Pero fíjate cómo hacen mucho, cómo la comunicación en función de la imagen de la etiqueta, cómo causa mucha aceptación. En cuanto a las etiquetas, la manera de comunicar y a su vez el propio vino al tomarlo. Todo está conectado, ligado a una experiencia sensorial y cotidiana en la que estuviste hablando. Exacto. Todo radica en que, o sea, yo puedo tomar un vino quizá de una gama superior, pero siempre va ligado a lo cotidiano, a esa situación del día a día en la que me voy a encontrar. Voy a transmitir ese día a día en función a quién le esté hablando, pero eso es en esencia lo que me va a conectar a una marca. Las vivencias me van a llevar al producto, no el producto. Antes estábamos acostumbrados a que el producto era lo primero que yo veía, lo primero que me comunicaban y me taladraban con tal marca, tal marca, tal marca. No, ahora no. El producto va a estar en segundo plano, ¿sí? O sea, las vivencias me van a llevar al producto. Como las campañas de TikTok. Vos fíjate que en TikTok vos no ves marca, vos ves situaciones, escenas que te llevan a un pantallazo de la marca, ¿sí? A lo último. Entonces, esto es lo que tenemos que lograr si queremos tener efectividad en la audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por haber tenido este lindo feedback. Me encanta que pregunten. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en algún otro evento. Gracias y bueno, espero que les haya servido no solamente para
conocer un poco más, sino también para tener herramientas para sus trabajos, estudios y bueno, y todo lo que quieran lograr. Así que muchísimas gracias.